No había posibilidad de salir a pasear aquel día. El viento de invierno soplaba con fuerza, trayendo consigo nubes tan sombrías y una lluvia tan penetrante que no cabía pensar en ninguna excursión al aire libre. Me alegraba de ello. Nunca me gustaron los largos paseos, sobre todo en las tardes frías, y menos aún cuando me sentía humillada por la consciencia de mi propia inferioridad física respecto a mis primos. Mi nombre es Jane Eyre, y esta es la historia de cómo mi espíritu, huérfano y solo, aprendió a forjarse a sí mismo contra el fuego y el hielo. Comencé mi vida en Gateshead Hall, bajo la tutela de mi tía, la señora Reed. Allí aprendí pronto que la pobreza es vista como un crimen por los ricos de corazón duro. Pero fue en el cuarto rojo, esa habitación embrujada donde murió mi tío, donde el terror despertó mi rebeldía. Me encerraron allí, sola, en la oscuridad, y grité. No por miedo a los fantasmas, sino por la injusticia de los vivos. De allí fui enviada a Lowood, una escuela de caridad, un lugar de privaciones, frío y enfermedad. Pero allí encontré a Helen Barnes. Helen. Ella me enseñó que la violencia no se vence con violencia. Una noche, mientras la tisis consumía sus pulmones, me colé en su habitación. ¿Te vas a algún sitio, Helen? ¿Te vas a casa? Sí, a mi última casa, a mi verdadero hogar. No tengas miedo, Jane. ¿A dónde, Helen? A ver a Dios. Estoy segura de que existe y de que es bueno. Si no fuera así, la muerte sería una tortura. Pero es un tránsito. Jane, no me olvides. Me dormí abrazada a ella. Al despertar, mi cara estaba contra su hombro frío. Había muerto sin dolor. Su tumba en el cementerio de Lowood solo lleva una palabra. Resucitaré. Pasaron 8 años en Lowood. Me convertí en maestra, pero mi alma, inquieta, ansiaba ver el mundo más allá de aquellos muros de piedra. Puse un anuncio en el periódico ofreciendo mis servicios. La respuesta llegó desde un lugar llamado Thornfield Hall. Llegué allí una tarde de otoño. La casa era señorial, antigua y llena de sombras largas. La señora Fairfax, el ama de llaves, me recibió con amabilidad, y mi alumna, la pequeña Adele, era vivaz y encantadora. Sin embargo, el dueño, el señor Rochester, nunca estaba. Era un fantasma en su propia casa. La vida era apacible, demasiado apacible. A menudo subía al tejado y miraba el horizonte, deseando tener alas. A veces, en el tercer piso, escuchaba una risa extraña, una carcajada trágica y sin alegría que atribuían a Grace Poole, una costurera excéntrica. Pero yo sentía que esa risa escondía algo más oscuro. Todo cambió una tarde de enero. Fui caminando hacia el pueblo de Hay para echar una carta al correo. El camino estaba cubierto de una capa de hielo duro como el cristal. De repente, escuché un ruido. Un caballo enorme y un perro negro aparecieron de la niebla. Recordé las historias de mi infancia sobre el Yitras, un espíritu del norte en forma de bestia. Pero entonces, el caballo resbaló en el hielo y el jinete cayó con un golpe seco. Me acerqué. No era un espíritu. Era un hombre de carne y hueso, con el ceño fruncido y dolorido. ¿Está herido, señor? ¿Puedo ayudarle? ¿Qué diablos? ¿De dónde ha salido usted? Aparte, bruja, déjeme ver el daño. No puedo dejarle aquí solo, señor, a estas horas y con este dolor. Ya veo que tiene voluntad propia. Muy bien. Si quiere ayudar, agárrese a mí. Me apoyé en él y él se apoyó en mí. Fue nuestra primera unión, la necesidad y el apoyo. No sabía entonces que aquel hombre rudo era mi patrón, Edward Rochester. Al regresar a la casa, descubrí su identidad. Empezó a llamarme a su presencia por las noches. No para darme órdenes, sino para hablar. Era un hombre de humor cambiante, cínico y severo, pero me trataba como a un ser pensante. Recuerdo una noche, frente al fuego, cuando nuestra extraña amistad comenzó a forjarse con una pregunta inesperada. Señorita Eyre, usted me examina con mucha atención. Dígame la verdad. ¿Le parezco guapo? No, señor. Por todos los santos. ¡Qué sinceridad! Cualquier otra mujer habría mentido por cortesía. Pero usted no es como el resto, ¿verdad, Jane? Usted ve a través de las formas. Eso me gusta. Esa franqueza nos unió. Sentí que, aunque él era rico y yo pobre,
Nuestras mentes hablaban el mismo idioma. Pero la verdadera prueba de fuego estaba por llegar. Una noche, el silencio de la casa se rompió. Aquella risa demoníaca sonó justo detrás de mi puerta, seguida de un ruido extraño, como un gorgoteo. Abrí la puerta. El humo llenaba el pasillo. Salía de la habitación del señor Rochester. Entré corriendo. Las cortinas de su cama, pesadas y viejas, estaban envueltas en llamas. Él dormía profundamente, aturdido por el humo, mientras el fuego se acercaba a su rostro. No grité. No había tiempo. Cogí la jofaina llena de agua del lavabo y la arrojé con todas mis fuerzas sobre él y sobre las llamas. ¡Qué demonios! Es una inundación. ¿Quién está ahí? Soy yo, señor. Jane. Había fuego. Las cortinas estaban ardiendo. No se mueva. ¿Fuego? Jane, has sido tú. Me has salvado. Escuché una risa, señor. Alguien prendió el fuego y cerró la puerta por fuera. Una risa. Sí. Sé quién ha sido. Quédate aquí. Subió al tercer piso. Cuando volvió, su ira se había transformado en algo más suave, más íntimo. Se acercó a mí en la oscuridad humeante. Me tomó las dos manos. Sus dedos temblaban y por primera vez sentí que la barrera entre amo y empleada se desvanecía. Sabía que me harías bien, Jane. Lo vi en tus ojos desde el primer día. Mi extraña y pequeña salvadora. Me ha rescatado de una muerte horrible mientras dormía. Señor, debería irme. La señora Fairfax podría oírnos. ¿Te vas ya? ¿Así? ¿Me dejas solo con este olor a quemado y mis demonios? Al menos, dame la mano un momento más. Jane, siento un extraño placer al saber que te debo la vida. Aquella noche no pude dormir. Mi corazón latía desbocado. Entendí que ya no era solo admiración intelectual. Lo amaba. Pero la felicidad en Thornfield es efímera. Días después, el señor Rochester se marchó sin despedirse, y cuando regresó, la casa se llenó de invitados de la alta sociedad. Entre ellos brillaba Blanche Ingram. Era todo lo que yo no era, alta, majestuosa, rica y cruel. El señor Rochester parecía fascinado por ella. Yo me sentaba en una esquina del salón, oculta tras las cortinas, y los veía. Veía cómo él le sonreía, cómo la cortejaba. La señorita Ingram lo quería por su dinero y su posición. Yo lo quería por su alma. Pero, ¿quién miraría a la institutriz gris y pequeña cuando tenía un sol brillante a su lado? Los celos no me envenenaron, pero la tristeza me rompió. Me convencí de que debía irme, antes de que mi corazón se destrozara irrevocablemente al verlos casados. Era una noche de verano. El jardín olía a jazmín y tabaco. Él me encontró allí y me dijo que pronto se casaría con la señorita Ingram y que yo debía irme a Irlanda. La idea de separarme de Thornfield, de separarme de él, rompió mis barreras. Se le echará de menos, Jane. Yo también echaré de menos a Thornfield, porque aquí he sido tratada no como un ser inferior, sino como un igual. Y ahora tengo que ser arrancada de aquí. ¿Por qué tiene que irse? Porque usted tiene esposa. ¿Cree que puedo quedarme y no significar nada para usted? ¿Cree que soy un autómata? ¿Una máquina sin sentimientos? ¿Cree que porque soy pobre, oscura, simple y pequeña, no tengo alma ni corazón? Pues se equivoca. Tengo tanta alma como usted y un corazón tan grande como el suyo. No le habla ahora según las costumbres, ni las convenciones, ni siquiera la carne mortal. Es mi espíritu el que se dirige al suyo. Como si ambos hubiéramos pasado por la tumba y estuviéramos a los pies de Dios, iguales, como somos. Como somos. Jane, no me caso con Blanche Ingram. Ella solo quiere mi dinero. Es a ti a quien quiero. Tú, extraña y casi etérea cosa. Te quiero como a mi propia carne. Jane, ¿te casarás conmigo? ¿A mí, señor? Dime que sí, rápido. Señor Edward, sí, me casaré con usted. La felicidad es un vino que se bebe rápido. El día de nuestra boda, en la pequeña iglesia de piedra, una abogada interrumpió la ceremonia. El matrimonio no puede celebrarse, existe un impedimento.
El impedimento vivía en el tercer piso de Thornfield Hall. El señor Rochester no lo negó. Nos llevó a todos arriba, a esa habitación oscura. Y allí la vi. No era Grace Poole, era Bertha Mason. Su esposa. Una mujer enloquecida, violenta, una bestia salvaje que corría a 4 patas. La locura corría por su sangre, un secreto que le ocultaron a Rochester cuando lo casaron joven en Jamaica. Ahí la tienen. Esa es mi esposa. Y esta es la joven que quería poner a mi lado. Miren la diferencia. ¿Me condenan por querer un poco de paz? ¿Por querer una compañera cuerda y humana? Esa noche él me rogó que me fuera con él, que viviéramos como esposos en el sur de Francia. Nadie tenía por qué saberlo, pero yo lo sabría. Mis principios no eran para momentos de comodidad, sino para momentos como este. Si me quedaba, sería su amante, no su igual. Dejé Thornfield al amanecer, con el corazón roto y solo 20 chelines en el bolsillo. Huí hacia los páramos, deseando morir. Casi morí de hambre y frío. Fui rescatada por 3 hermanos, Diana, Mary y St. John Rivers. Descubrí, por un giro del destino, que eran mis primos y que yo había heredado una fortuna de un tío en Madeira. De repente, era rica. Era independiente. Pero mi corazón seguía en Thornfield. St. John Rivers era lo opuesto a Rochester. Era guapo, rubio, perfecto y frío como el mármol. Quería ser misionero en la India. Me pidió que me casara con él. No por amor, sino por deber. Quería una compañera de trabajo, no una esposa. Jane, estás hecha para el trabajo, no para el amor. Dios te llama. Si te niegas a casarte conmigo y venir a la India, estarás rechazando a Dios. Casi cedo. Su voluntad era de hierro. Estaba a punto de decir que sí, de sacrificar mi libertad para siempre bajo su yugo. Pero entonces, en el silencio de la noche, escuché algo imposible. No en la habitación, ni en la casa, sino en el aire, una voz conocida, llena de dolor y urgencia. Jane. 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 Grité al vacío. ¡Voy! ¡Espérame! Era su voz. Me llamaba. Rompí las cadenas de St. John y corrí de vuelta a mi destino. Llegué a Thornfield llena de esperanza, pero encontré una ruina ennegrecida. La loca, Bertha, había provocado un incendio una noche de otoño. Ella saltó desde el tejado y murió. El señor Rochester, intentando salvar a todos, quedó herido. Perdió una mano y la vista de ambos ojos. Ahora vivía recluido en Ferdin, una casa en medio del bosque, húmeda y aislada. Fui allí. Entré en la habitación sin anunciarme. Él estaba sentado junto al fuego, con la mirada vacía, su fiero espíritu ahora domado por la oscuridad. ¿Quiere un poco de agua, señor? ¿Quién está ahí? ¿Es usted, Mary? Mary está en la cocina. Esa voz. ¿Qué locura es esta? Déjame tocarte. Son sus dedos, pequeños y ágiles. Es su pelo. Jane, ¿eres tú? ¿De carne y hueso? Soy yo, Edward. He vuelto. Soy independiente, soy rica y soy suya. Si usted me quiere, seré sus ojos, seré sus manos. Nunca le dejaré solo. Lector, me casé con él. Fue una boda tranquila. St. John se fue a la India, donde trabajó para su Dios hasta el agotamiento. Pero yo tengo mi paraíso aquí. Edward recuperó parcialmente la vista 2 años después, lo suficiente para ver el color de los ojos de nuestro primer hijo. No necesitamos a nadie más. Porque hablamos todo el día, y hablar con él es como pensar en voz alta. Estamos perfectamente unidos, porque somos perfectamente libres.